Eso está muy bien. Está muy interesante que ustedes tengan este tipo de bloqueos creativos y luego mi consejo que les doy es que abracen ese bloqueo creativo. ¿Por qué razón? Esto, aparte de que es una buena señal, te da indicios de que estás pensando diferente o que en últimas no te estás conformando con esa primera idea que llega a tu mente. Te estás exigiendo más, solamente que hay que darle ese foco y ese camino para que tú puedas, digamos, llegar como a esa luz, ¿vale? O que te llegue esa luz y puedas empezar a generar buenas ideas y que trabajes, obviamente, con tu creatividad. Por eso es muy importante cuando ustedes estén con ese tipo de bloqueos. Claro, yo sé que va a ser muy frustrante porque hay veces que como profesionistas, profesionales en esta parte de la publicidad, los clientes piden las cosas para ayer o para antier, ¿vale? Entonces, a veces es como muy complicado porque no puedes programar tus ideas o tu creatividad a las 2 p.m., ¿vale? Porque obviamente no se trabaja de esa forma, ¿no? Pero obviamente tenemos que tener como estos ciertos estímulos para que nosotros podamos tener o generar o empezar a generar buenas ideas, ¿vale? Pero el bloqueo, pues obviamente está haciendo únicamente que pienses diferente y que no te estés conformando con esa primera idea, ¿vale? Por eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros como publicistas nos va a dar ese camino que es relevante y que en últimas nos va a llevar al éxito de una campaña publicitaria? ¿Alguien me puede decir de los aquí presentes qué es eso que nos ayuda a nosotros los publicistas a tener una campaña exitosa? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar, Tal vez muchachos? el pensamiento lateral, profe. Antes de tener ese pensamiento, tenemos que construir algo. Y ese algo lo vamos a llamar Un brief, brief. ¿vale? Esa es la clave perfecta para que nosotros podamos, obviamente, empezar a construir y a generar ideas, ¿vale? Como les había dicho en un principio, la creatividad va a trabajar con información, porque si tú no estás informado, lo único que vas a hacer es ocurrencia. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando les pongo alguna actividad a mis alumnos. A ver, chicos, van a hacer cierta campaña de esto y esto y esto y esto. Y de repente empiezan a generar ideas y empiezan a decir, no, y entonces que se baja un dragón y que un helicóptero y que no sé qué, empiezan a fumarse con sus ideas. Pero, o sea, digo, o sea, está buena como la idea, pero no tiene un fundamento. Yo lo único que veo ahí son ocurrencias. No tienes una base, ¿vale? Entonces, ante cualquier cosa y ante cualquier situación que te vayas a enfrentar en una campaña publicitaria, lo primero que tienes que hacer es un brief, ¿vale? Porque esto nos va a ayudar muchísimo a nuestro proceso creativo. Y obviamente, sin brief, siempre vamos a estar perdidos, ¿vale? Entonces, es ahí donde nosotros como publicistas debemos empezar a trabajar. Es aquí donde empieza este rol importante de la planeación estratégica, del planning, ¿vale? Porque para el publicista sería increíble que nuestro cliente o la marca nos diera el brief y sin ninguna complicación, pero obviamente el planning se vuelve hacedor, ¿no? De este brief y que lo tenemos que construir y básicamente a nosotros como planners, eh, pues obviamente vamos a tener que inspirar a esta figura creativa, al creativo, porque de nosotros depende de que el creativo se inspire. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es nosotros es hacer briefs, aparte de hacer briefs creativos, tenemos que hacer briefs inspiradores, ¿vale? Porque de ahí depende de las ideas y lo que surja y lo que vaya a ser el creativo dentro de la campaña. ¿Sale? ¿Alguna Osvaldo, duda? quiero compartir lo que han escrito aquí los participantes en el chat.
también Sí, por como favor, que no parte, veo. claro que sí, como parte clave dentro de ese desarrollo perfecto para poder generar un proceso creativo. Y nos dice Vanessa que es importante también investigar mucho. Miguel Ángel nos habla de la novedad, Dora Isabel menciona la innovación, Abraham nos dice que principalmente el target, Brian nos dice que una buena segmentación de mercado y la innovación. Así es, y que de hecho el brief nos va a dar como estas lucecitas, ¿no? Como mencionan aquí los alumnos, los chicos, claro, esas son las bases y los puntos que vamos a empezar a ver dentro del brief y que se los voy a mostrar más adelante, porque obviamente eso es muy, muy importante, muy relevante para empezar a comenzar a construir una campaña de publicidad efectiva, ¿vale? Primer punto del brief. Tenemos que empezar a ver lo que es la esencia de la marca, qué es lo que nosotros queremos comunicar de ella. Y aquí muchísimo ojo, chicos, porque el día de mañana que ustedes tengan que construir un brief y lleguen a esta parte de escribir lo que es la marca, ahí les voy a dar un súper consejo. Nunca, de los nunca, vayan a escribir. Coca-Cola se fundó en tal año por tal persona, bla, bla, bla. No. Y sus valores y su misión. No, 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 no. Porque nosotros no estamos viendo aspectos administrativos ni nada de eso. Lo que nosotros queremos ver es qué es lo que tenemos que comunicar de esta marca. ¿No? Entonces ya suena muy diferente si mencionamos que Coca-Cola es el refresco que da felicidad y une a las familias y a los amigos mediante bla, 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 bla. Y entonces ahí estamos mostrando ciertos activos de la marca meramente emocionales. Y esto es lo que en últimas le va a dar esta identidad y esta personalidad a la marca. Y que en últimas el cliente, ¿no? En este caso la marca, pues va a saber qué es lo que se quiere comunicar de su marca, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante y les paso este tip, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo, ¿no? Cuando tengo a chicos que son trainees y les tengo que revisar, digamos, como esta construcción de briefs y todo eso, muchas veces llegan con eso, ¿no? O con mis alumnos. Muchas veces llegan a escribir la marca y piensan que la marca, lo que se tiene que escribir es ahí como que cuando se fundó la historia. No, nada de eso. Lo que nos importa es saber es la identidad y la personalidad, ¿vale? Entonces es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta si la marca o si va a ser divertida, o si va a ser una marca seria, si va a ser una marca clásica, si va a ser una marca joven, etc., 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 ¿no? Entonces, esta marca, perdón, sí, esta parte de la marca es esencial para que entonces tú empieces a construir el brief desde este argumento de cómo vamos a empezar a ver a la marca. En últimas es hacerle este branding, porque el branding es toda la parte de la construcción de la marca, y para que nos vayamos hacia ese camino, ¿sale? Hacia esa dirección, ¿va? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Qué tipo de marcas, digamos, podrían funcionar como una marca divertida? ¿No? Tenemos acá Old Spice, Snickers, Duolingo, Burger King, que en últimas es lo que plasman en cada una de sus campañas. Es cómo le hablan al público. Entonces, esta parte de cómo le hablan al público, pues obviamente es ahí donde se rescata y se ve esta esencia, ¿no? Entonces decimos, es que Duolingo es muy divertido porque en redes sociales hacen buenas campañas, ¿no? Sneakers, ¿no? Aunque fue muy criticado, bueno, es que hay que entender como muchísimo el contexto, ¿no? Ha sido una marca que en su comunicación actualmente ha sido muy criticada porque en los 2000 se manejaba una comunicación un tanto sexista, ¿no? Pero entonces ahora le he estado dando como esta vuelta, pero de todos modos no deja de ser como chistoso, ¿no? Como divertido. Y Old Spice, y obviamente tú ves los spots de Old Spice y dentro de esa rareza hay algo divertido, ¿no? Tenemos marcas clásicas, ¿no? Como pueden ser Levi's, Rolex, Campbell's, Dior, ¿no? Que en últimas muestran como esa parte de su prestigio y demás, pero no se, tienen una esencia meramente diferente a las anteriores, ¿no? Marcas jóvenes tenemos a Nike,
¿vale? Y aquí es, o sea, no, eso no significa que una marca joven tiene que ser a fuerzas nueva, no, o sea, Nike ya tiene sus años, pero obviamente su comunicación siempre se ha mantenido de esa manera, joven, ¿vale? Y por eso es que ha generado muchísimo impacto y tiene este engagement, ¿no? Esta conexión con el público joven, día con día a través de los años, siempre se ha manejado como una marca meramente joven. El mismo caso pasa con Spotify, ¿no? Con H&M, con Pepsi, ¿vale? Que son marcas que, a pesar de los años que ya tienen, pero su comunicación los ha mantenido jóvenes, ¿vale? Y tenemos, digamos, como marcas que son un poco más serias, como IBM, Nestlé, P&G, 3M, ¿vale? Que en últimas, eso no quiere decir que si te muestras de una manera seria no vas a tener impacto. No, sí, pero esa es la esencia de las marcas. Y entonces, como el ser humano tiende a humanizar todo, y en este caso el publicista o el mercadólogo también tiende a humanizar todo, también nosotros tendremos que humanizar a las marcas y darles esta personalidad. Porque gracias a esta personalidad que nosotros le estamos dando, podemos entender quién podría ser el target de esta marca. ¿Sale? ¿Dudas? No, señor. Entonces, esta parte de la marca tiene que quedar plasmada desde la esencia. Ahora vamos al punto 2 del brief, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Si tú no tienes un objetivo claro, ¿sí? Entonces no vas a tener una dirección y no vas a saber a dónde dirigirte, a dónde llegar, ¿vale? El objetivo tiene que ser claro y aparte tiene que ser medible, ¿vale? Y aparte de esto tiene que ser realista. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con esta campaña? ¿Vale? ¿Qué es lo que queremos hacer con la comunicación? El objetivo debe ser de comunicación, ¿sí? Y tiene que responder a una pregunta importante. ¿Qué tendría que hacer la comunicación para lograr el objetivo de negocio? Digamos que el objetivo de negocio te lo va a dar el cliente, ¿no? En últimas, él te va a decir que quiere tener un impacto del 50% con su cliente, de consumo en el punto de venta, etc., 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 ¿vale? Incrementar las ventas, ok. Pero nosotros, como publicistas, no nos vamos a meter tanto en ese rollo del objetivo de negocio. ¿Lo vamos a tomar en cuenta? Sí, pero lo que nosotros tenemos que hacer es más un objetivo de comunicación, ¿vale? Entonces, dentro de este objetivo de comunicación, nosotros tenemos que checar qué es lo que queremos lograr, ¿no? Con esta campaña. Generar awareness, ¿no? Crear un hábito en mi target o generar equity, ¿no? O sea, tener esta parte de empezar a posicionar a mi marca, modificar o cambiar algún tipo de hábitos, ¿vale? O en últimas crear engagement, ¿no? Que el engagement nos va a dar por hecho que vamos a tener o vamos a lograr esta conexión con nuestro público objetivo, ¿sale? Eso es lo que nosotros debemos de empezar a tomar en cuenta, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, No, profe. profe, ahí vamos bien, muy claros. Perfecto. Ahora, el siguiente punto, el punto 3 de nuestro brief, ¿sí? Porque esto que les estoy mostrando es contenido que ustedes tienen que hacer para un brief, ¿vale? ¿A quién le vamos a hablar? ¿Sí? Aquí nosotros tenemos que empezar a definir y aprender a segmentar a nuestro público objetivo, ¿vale? Es muy importante que describamos, obviamente, quiénes son, pero
para nosotros como publicistas y sobre todo para el creativo, va a ser muy importante saber el cómo son, ¿sí? El quiénes son nos va a dar esta parte del estudio de nuestro target del punto demográfico. ¿Y qué vamos a ver en el punto demográfico? Pues aparte de saber dónde viven, nos va a dar la referencia a qué personas nos vamos a dirigir, ¿no? Si a hombres, mujeres, edad, ¿no? ¿De qué edad? De 30 a 40 años, con un nivel socioeconómico, digamos, aquí en México manejamos 7 niveles socioeconómicos, que está desde la clase A, B más, B menos, C típico, C menos, D más, D menos y E, ¿vale? Que es pobreza extrema. Y creo que en Colombia entiendo que se maneja por estratos, ¿no? Estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5, 6 y 7, creo yo, ¿verdad? ¿O me equivoco? Así es. Correcto. Ok. Entonces, eso es lo que nos va a dar la demografía, ¿vale? Pero también es muy importante saber cómo son. Pues mi target son personas extrovertidas, que les gustan aventurarse, que son muy amigueros, son muy sociables, les gusta salir con los amigos, los fines de semana salen, los domingos aprovechan para ir a museos, no sé qué. O sea, tú los empiezas a describir tal cual son o cómo son ellos y eso de verdad que va a ayudar muchísimo y aparte de que te va a ayudar a entender a tu público, te va a ayudar a dar esta conexión hacia la comunicación. ¿Cómo le voy a hablar a estas personas? ¿Cómo mi marca se va a involucrar y va a formar parte de ellos en algún momento de su vida? ¿Sí? Porque eso es lo que se busca, que tu marca sea parte de la vida de estas personas, ¿vale? Entonces, obviamente, la publicidad debe de entender, ¿no? La marca debe de entender a ese público. Por eso es muy relevante y muy importante saber el cómo son estas personas, ¿sí? Y mi consejo, si ustedes van a hacer planning, es importante descubrir a quiénes nos vamos a dirigir, ¿vale? Por eso tienen que salir a la calle, a hacer guías de tópicos, hacer entrevistas, no platicar con la gente. No les tengan miedo, la gente no te muerde. Y lo único que te puede decir la gente es, no, no me interesa y hasta ahí, ¿vale? No pasa nada. Pero aquí lo más importante es empezar a ver y a conocer a tu público objetivo. Ahora, hace rato les dije, hay que segmentar. Y segmentar no significa que las personas a las que están de fuera de tu segmento no te vayan a consumir. No, no, no. Por eso está de la mano el marketing y la publicidad. Porque en marketing lo que tú tienes que hacer es estudiar a tu mercado potencial. ¿Sale? ¿Quién es este mercado? Por ejemplo, eh, a ver, en Colombia, Sabritas se llama Margaritas, ¿verdad? Las papitas, sí. O vámonos Sí. con la Los Free fritos, Ponimalta. play. los Sí, O fritos. sí, Ponimalta. sí, vale, se ¿Va? llaman margaritas. Ajá, Margaritas, ¿cierto? Bueno, o vamos con las Margaritas o la Ponimalta, ¿vale? Digamos que el mercado de la Ponimalta, voy a poner un ejemplo. El mercado potencial de las personas que les gusta la Ponimalta está, digamos, desde los 15 años hasta los 45 años, como mercado potencial. Estoy hablando de un mercado potencial, ¿vale? Pero como target, sí, podríamos empezar a definir que tal vez Ponimalta se dirige a personas entre los 30 y 40 años. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Y ahí estoy segmentando a mi público objetivo. Entonces, aparte de que lo voy a segmentar por edad, lo tengo que segmentar por nivel socioeconómico, ¿vale? Entonces vamos a poner Ponimalta, pues va a pertenecer a un estrato 4 y estrato 5, ¿vale? Eso no significa que alguien de estrato 7 o alguien de estrato 3
o alguien que tenga 20 años o alguien que tenga 60 años llegue y consume Ponimalta. ¿Sale? Porque ese es dentro de tu mercado potencial. Pero obviamente tu comunicación tiene que estar dirigida a un segmento en el mercado. ¿Están de acuerdo? Completamente de acuerdo, profe. Es como hacer Sí, un señor. filtro de mayor a menor. Así es, ¿vale? Entonces, tú con este segmento de mercado, obviamente tú le vas a hablar a ese segmento, porque te va a ser imposible hablarle a este niño de 15 años y hablarle al señor de 45, 55 años. No le puedes hablar a todos al mismo tiempo, ¿sale? ¿Ese podría ser tu mercado potencial? Sí, pero tu target va a ser diferente. Tu target, o sea, entra dentro de ese mercado potencial, sí, pero lo tienes que segmentar porque debes de entender ciertos tópicos, ciertos comportamientos, cierto tipo de hábitos, pensamientos, ideología, etc., 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 para que tú puedas llegar y meterle ahí la comunicación. ¿Sale? Eso es muy importante. Y no tengan miedo a segmentar. O sea, entre más segmentes a tu mercado, muchísimo mejor. De verdad, entre más tópicos tengas de este mercado, lo vas a lograr entender más. ¿Sale? Así que no tengan miedo. O sea, si tienes que segmentarlo hasta de 5 años, o sea, personas de 30 a 35 años, o personas entre los 20 y 25 años, no tengan miedo. Pero obviamente debes de tener esa base y ese argumento de saber cómo, por qué razón vamos a segmentar en esas edades a tu target o tu público objetivo, ¿vale? Porque tu mercado potencial ya lo tienes ganado, ¿sale? ¿Dudas? Perfecto, profe. Vamos muy bien. Todo claro. Osvaldo, yo te sigo apoyando con lo que están escribiendo los participantes. Javier Andrés Sí. nos escribe, muchas veces tenemos este reto porque el cliente nos envía un brief muy escueto de información y hay que investigar en tiempo récord y correr contra el tiempo para llegar con una propuesta, pues generalmente todo es con premura. Y Javier Ay, Andrés, sí, es Javier Andrés, terrible. y Javier Andrés nos dice, me refiero al trabajo cotidiano en agencias de publicidad. Ah, igual, Es horrible. hace parte del mismo comentario. Aquí los chicos que están estudiando publicidad, no es por espantarlos, pero este, sí, es muy estresante, sí, porque como les decía hace rato, ¿no? A veces el cliente quiere las cosas para ayer o para antier, ¿no? Y como decía, sí, claro, a veces que te vuelves como que te frustras demasiado, ¿no? Porque obviamente las ideas no te van a llegar así, por arte de magia. Pero por eso debemos de construir briefs meramente inspiradores, que estén llenos como de mucha energía, de mucha inspiración, porque para que tú empieces a generar estas ideas o te llegue estas ideas y te iluminen, yo lo que siempre hago, chicos, es releer siempre el brief, ¿no? Si estoy hablando de mi target, tengo que mirar hacia mi objetivo y si realmente este target me va a ayudar a cumplir con ese objetivo. Si paso al siguiente paso, tengo que releer otra vez el objetivo. Y sí me la paso, bueno, es un tip que yo les paso, ¿no? Siempre relean el brief. Y si hay algo que que no les llena, entonces está mal ese punto. Tenemos que volver a hacerlo. El brief, cada slide que hagan del brief, tiene que estar lleno de inspiración. ¿Sale? Si no les inspira nada, entonces hay cosas que tal vez van a quedar ahí que están mal, hay algo malo, porque tú como publicista tienes que saber inspirar a la gente, ¿sale? Y si no lo hacemos desde el inicio, ¿cómo esperamos nosotros que nuestra campaña publicitaria vaya a inspirar a nuestro público objetivo? Y vaya a la tienda y compre sus margaritas o sus papas sabritas, Chupón y ¿sale? Malta. Su ponimalta, exactamente, ¿va? Ahora, para que nosotros podamos entender esta parte de mi target, es muy importante saber identificar un insight.
Por eso cuando hablo o cuando entrevisto personas que van hacia el área de planeación estratégica o de planning, yo siempre me fijo que las personas que se dirigen a esta área tienen que ser personas muy empáticas, pero también tienen que ser personas muy analíticas, ¿vale? Porque cuando mezclas esta parte empática con el análisis, quiere decir que esta persona puede identificar un insight y lo puede descubrir, ¿vale? ¿Y qué es un insight? Es algo que existe, pero no está a simple vista. Y cuando lo descubres, sientes mariposas en el estómago. No sé si les ha pasado, pero a mí, cuando tengo que empezar a descubrir este insight, que obviamente tú lo tienes que descubrir gracias a la investigación previa de tu target. No podemos saltarnos este paso para que tú puedas descubrir un insight, ¿vale? Por eso todo va como muy estructurado. Todo tiene una metodología, ¿sí? Yo no puedo hablar antes de un insight si aún no sé quién es mi target, ¿vale? Por eso es muy importante de que conozcas bien a estas personas, tu público objetivo, y entonces tú vas a empezar a descubrir esto, el sentir, el pensar y el actuar de tu público objetivo. Cuando tú logras entender y sentir estos tres puntos, puff, o sea, ya lo tienes todo ganado, ¿vale? Entonces, aquí empieza como esta emoción de que empiezas a descubrir estas cosas, ¿no? Que nos van a ayudar muchísimo. Yo siempre he dicho que el insight se convierte en el motor principal de una campaña publicitaria, porque es lo que en últimas le mueve a la gente que se puede llegar a identificar con la marca e incluso puedes lograr que tu marca sea una, una love brand, ¿no? De tu público objetivo, ¿no? Pero si no les queda claro esta parte de lo que es un insight, debemos entender la diferencia entre lo que es un fact, en lo que es una observación y lo que es el insight. El fact es este dato preciso que tenemos de la investigación de tu target. ¿Cómo podemos investigar a mi target más allá de que lo segmente y lo ponga en el brief? Ah, son personas entre los 40 y 45 años con este comportamiento. No, no. Más allá de que tú lo digas, tienes que hacer tienes que entrevistar a la gente, tienes que empezar a hacer guías de tópicos para que tú empieces a ver y conocer a estas personas y descubras esto. Porque si tú no haces esa parte de las guías de tópicos, si no haces entrevistas, o si no haces focus group, qué sé yo, entonces, ¿cómo vamos a entender a este público? ¿Vale? Lo importante aquí es que de esos datos que nosotros vamos a recopilar de estas entrevistas, pues obviamente vamos a empezar a analizarlas, ¿vale? Entonces, tenemos que el fact es este dato preciso, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo. Y esto es un insight que en últimas viene desde algo que yo construí. Las personas tienden a alimentar a sus mascotas 2 veces al día. La observación. Tienden a alimentarlos en el desayuno y en la cena. Como insight, me siento culpable de comer frente a mi mascota. Ese es el insight. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Es ese sentimiento, es algo que tal vez se convierte en una frustración de la gente y que tú como publicista tienes que llegar a resolverle y hacerle ver que para eso existe tu marca. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me explico? Sí, sí, señor. Entonces, eso es lo que en últimas, cuando tú ves una campaña publicitaria, te mueve y dices, wow, o sea,
y obviamente la gente no lo va a ver así de, ay, sí me impactó esta campaña publicitaria. No, lo vamos a ver desde el punto de vista de que vaya al centro comercial y se compre X playera o que siga pagando su Spotify cada mes, ¿no? Porque hay algo que le mueve de esa marca, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros debemos de empezar a ver y construir este brief, ¿no? Darle esta importancia a estos datos precisos que nos van a ayudar en últimas a inspirar a nuestro creativo, ¿sale? Por eso para mí es muy importante este estudio de este descubrimiento, ¿no? Esta parte del insight para mí es muy, muy, muy relevante y es a lo que yo siempre le doy muchísima atención cuando me presentan o cuando tengo que realizar un brief, ¿vale? De ahí, pues obviamente viene el punto 4, que es el desafío, ¿sale? Como todos, y yo siempre les digo, tienen que aprender a resolver los problemas de la marca, ¿sí? Tal vez ustedes no puedan resolver los suyos, pero los de la marca sí los tienen que resolver, ¿sí? Esa es la cruda realidad del publicista, ¿vale? Nuestra vida puede estar hecho un lío, pero nosotros no tenemos que dejar que nuestra o la marca que estamos manejando caiga el precipicio, ¿vale? Tenemos que aprender a resolver los problemas de nuestra marca, ¿sí? Y es ahí donde nosotros debemos de prestar muchísima, muchísima atención, ¿sí? Es esta parte de estos highlights, estas luces intermitentes a las que nosotros debemos de fijar, ¿no? De mirar, de prestar muchísima atención, ¿vale? ¿Para qué? Para que en últimas tú descubras cuál es esta problemática que se tiene, ¿no? De la marca hacia tu público. Aquí hay algo muy, muy relevante y muy importante, ¿sí? Hay que saber entender una barrera, una problemática de comunicación, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque obviamente nosotros estamos haciendo una campaña publicitaria, ¿sale? Entonces, ahí no quedaría como barrera el decir que mi producto X tiene muy mala distribución, porque entonces ahí estoy hablando yo de un problema de marketing, ¿sale? Pero, sin embargo, si yo digo, la gente ya no quiera o ya no se toma el tiempo de buscar mi producto o mi marca, ahí sí estoy hablando de algo relevante respecto a la comunicación, porque hay algo que ya no está haciendo engagement o ya no está conectando con mi público objetivo. Entonces es ahí donde debo de entender cuál va a ser esta problemática. ¿Sale? De ahí partimos con el punto 5 del brief, que es este mensaje clave. ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir a la gente? Se convierte en esta parte es una idea central. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos comunicar? ¿Vale? Es la idea mediante la cual logras que la gente modifique la conducta expresada en el highlight. O sea, en últimas, derribar esa barrera y comience a actuar por creer en tu marca. Esto se convierte en el reason to believe, ¿no? O en el RTV, ¿vale? De nuestro brief de comunicación. Y es aquí donde tú tienes que verte meramente inspirador, ¿sí? Mediante este pensamiento, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que darle muchísimo énfasis, ¿vale? Tienes que escribirla de una manera muy clara, que no requiera demasiada explicación. No, señoritas, no vemos, o no veo yo, ustedes no sé, muchachos, si están viendo algo. Perdón, Ana Sofía, ¿tienes activo micrófono? Ana Sofía Rodríguez, vale, gracias. Perdón. ¿Todo bien? Sí, perfecto, vale, podemos continuar. Ok. Vale, entonces, es aquí donde le vas a dar una solución, ¿sí? Aquí se tienen que preguntar bien, ¿cuál es el beneficio de tu marca o de tu producto? ¿Sale? Y en últimas, ¿qué es lo que está o cómo está solucionando el problema hacia tu target?
¿sí? O sea, aquí es cómo le podría dar yo esta solución desde un aspecto emocional y cómo mi marca va a formar parte de la vida de este consumidor, de este público objetivo, ¿vale? Y esa se va a convertir como en nuestro mensaje clave, ¿no? Por ejemplo, alguna vez manejé la marca Qualitas, que aquí es una, bueno, no sé si existe en Colombia, es una marca de seguro de autos. Y uno de los mensajes claves era hacerle ver que Qualitas iba a estar presente en la vida de los consumidores o de los usuarios y que va a estar presente cuando ellos lo necesitaran, que iba a ser su acompañante, su copiloto. Y es lo que entonces es este mensaje clave, es lo que nosotros queremos transmitirle a la gente. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, de aquí es donde nosotros vamos a empezar a cocinar, digamos, como esta parte de la idea, ¿no? Es donde nosotros vamos a empezar a saber qué es lo que entonces tenemos que comunicar de la marca, ¿sí? Entonces, yo ya tengo cierta información, ¿sí? Que me va a ser obviamente relevante para empezar, de pasar de toda esta parte de la información, entonces ahora tengo que empezar a trabajar con mi creatividad, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo empezar a generar estas ideas? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. El publicista tiene que ser eh, una persona meramente humilde. ¿Por qué razón? Porque la humildad nos va a dar apertura a entender y a recibir las ideas y no cerrarnos al primer intento. Eso es humildad. Porque muchas veces pensamos nosotros como publicistas, o sobre todo como creativos, pensamos que yo solamente tengo las mejores ideas y nadie más tiene mejor idea que yo. Cuando tú aceptas y recibes ideas de los demás, claro, es increíble, porque entonces lo que se trata aquí es que empecemos a hacer crecer esa idea, ¿sale? Entonces, todo va del principio, después vamos a empezar a conectar con cosas muy inesperadas que tal vez nosotros nos habían pasado por la cabeza, ¿sale? Es empezar a buscar algo original, algo diferente, algo totalmente disruptivo. Entender que todo lo que yo estoy pensando respecto a lo que quiero comunicar debe ser claro y conciso. Menos es más. Hay que ser muy claros. Y entonces, de ahí nos empezamos a emocionar y empezamos a decir, es que este es el mensaje, esto es lo que yo quiero comunicar. Y es aquí donde llega el concepto creativo. ¿Y alguien de ustedes sabe qué es un concepto creativo? ¿No? Ok. Debe ser El concepto. como, profe, debe ser, no sé, la definición de, digamos, de la campaña, creería yo. Sí, justo, ¿no? O sea, tú con el concepto creativo, tú ya le vas a empezar a dar forma a tu campaña publicitaria. En últimas, el concepto creativo se convierte en el nombre de nuestra campaña, ¿sale? Que muchas veces la gente, cuando ve publicidad, lo llega a confundir con un tipo de eslogan. El eslogan, o sea, digamos que es lo que forma parte del nombre de mi marca, ¿sale? Complementa el nombre de mi marca. El concepto creativo es este eh, copy, este texto, este line, ¿vale? Donde va a aparecer en todas las figuras de mi campaña publicitaria y que yo, como creativo, tengo que encargarme
de que todo vaya cuadrando con este concepto creativo. Todo debe ir enfocado a mi concepto. ¿Por qué razón? Porque si yo no le doy esta línea a mi comunicación, pues se va a ver muy disperso y no voy a ser muy concreto con lo que quiero comunicar. Y entonces me va a ser como muy difícil generar este engagement o generar este posicionamiento con mi público objetivo, porque ni yo sé qué es lo que quiero comunicar. Sin embargo, si yo muestro esta línea de comunicación en todos los aspectos y en todas las bajadas, pues obviamente va a ser más fácil que la gente entienda y que vea que soy yo, la misma marca que está hablando y que vio en un spot de televisión y que escuchó una ejecución tal vez en Spotify o en el radio, o que vio un espectacular y dicen, o sea, es como lo mismo, ¿no? Y me está diciendo lo mismo. Y entonces tú estás enganchando más a la gente con ese concepto creativo, ¿vale? Es lo que nos da en últimas esa línea que es muy relevante, es muy, muy, muy importante. ¿Vale? ¿Alguna duda? Perfecto, 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 claro. Ok. Aquí, por ejemplo, aquí está súper plasmado un concepto creativo. Tal vez no lo podemos ver a simple vista, ¿no? Pero lo podemos, me refiero, tal vez no lo podemos descifrar como tal el nombre, pero sí está plasmado en esa línea, en estos gráficos, y en últimas lo que quiere transmitir la marca, ¿sí? Que es acabar con los estereotipos, ¿vale? Y está plasmado en cada uno de los copies que nosotros vemos, ¿vale? Está plasmado también la línea de comunicación, es muy precisa. Palacio de Hierro es una tienda departamental aquí en México, ¿sale? Como podría ser ahí en Colombia, Falabella, por ejemplo, ¿sale? Como Falabella, básicamente. Entonces, es aquí, ¿no? Donde tú tienes que empezarle a hablar con el mismo tono a tu público objetivo, ¿sí? Y estamos siguiendo la misma línea. Y esta línea la vemos construida desde los colores de la empresa, ¿sale? Si se dan cuenta, tenemos los mismos rasgos amarillos, tipografía blanca, colores como muy, como que en cafecito, ¿sale? Beige, ¿vale? Todo está meramente sincronizado. Y es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Nosotros debemos de aprender a saber cómo vamos a comunicar eso y que obviamente se plasme la misma línea de comunicación en todo lo que construyamos de esa campaña. ¿Vale? Sí, señor. Ahora, dije, a ver, vamos a ver. Y saqué este concepto de Sprite, ¿vale? El concepto, esto lo encontré ahí en redes. El concepto de Sprite, para que se les haga más fácil entender. Digamos que como concepto, es que nosotros queremos comunicar que Sprite sea la bebida más refrescante. Y digamos como concepto creativo o mediante la creatividad es que eh, le da como esta vida a los jóvenes, ¿no? Cuando uno dice la verdad, se siente mejor. Entonces, como concepto creativo, decimos que la verdad refresca, Sprite. Y viene la ejecución, ¿no? Obviamente aquí el creativo tuvo que haber dicho, puta, o sea, ¿cómo vamos a bajar esta idea, ¿no? ¿Cómo va? O sea, ya tenemos el concepto creativo, ¿sí? Que eso es muy importante. ¿Cómo voy a comunicar ese mensaje? Yo sé que tengo la verdad refresca y hasta aquí llega la participación de planning. El planning es el que le da el concepto creativo al creativo, básicamente. Entonces, por eso tengo que ser muy inspirador, ¿no?
¿A qué llegué con la verdad refresca? ¿Sale? Y eso que yo le digo al creativo le tiene que servir de inspiración. En últimas, todo el creativo le va a servir de inspiración, ¿vale? Y ahí entonces empieza a trabajar con esta ejecución, ¿no? Ok, ¿cómo voy a comunicar la verdad refresca? Y tenemos esta ejecución, ¿no? Dice, aquí tenemos como copy, ¿no? Dice mi mamá que no está. Hablas de más. La verdad refresca. ¿Sale? O sea, es este chico que vive sin complicaciones, que dice las cosas tal cual, y es ahí donde obviamente sabemos este tópico del target, ¿no? Y que son adolescentes, y que entonces son estos chavos que, digamos, en cierta manera, no les importa nada, ¿vale? Pero son sinceros, y es lo que Sprite quiere comunicar, ¿sale? ¿Alguna duda? No, por el No, momento. profe. Entonces es aquí donde, si tú ya tienes este concepto de la verdad refrescar, tienes que seguir la misma línea y puedes hacer mil y un ejecuciones bajadas con la misma línea, con el mismo humor, ¿vale? Y es lo que te va a dar a ti la línea estratégica, ¿vale? Eh, Permítanme tantito porque les voy a mostrar unos, unos spots. Permítanme tantito. Andrés, ¿me podrías ayudar con el primer spot, por favor? ¿Lo podrías compartir? Andrés. Por aquí estoy. Es que estaba muteado. Ok. El primero es el de Uber, ¿cierto? Es el que voy a Sí, compartir. sí, por favor. Vamos a ver el siguiente spot que ahorita comentamos y me van a decir ustedes cuál es el concepto creativo del web. Aquí, ¿cuál es el concepto creativo, chicos? Está súper plasmadísimo. Bueno, futuros profesionales en publicidad y mercadeo. Cuéntenos. A ver, ahí, ¿cómo identifican el concepto creativo? ¿Dónde lo podemos ver? Y como Uber va a todas partes, o algo así. Sí, y de hecho lo dice al Yo final, la Go veo por Anywhere. el lado de de la comodidad que le brinda. Sí, y digamos que el concepto, el nombre de la campaña aparece al final y dice Go Anywhere. Vamos a donde sea. Y está plasmadísimo en el spot. Osvaldo, Vemos. aquí hay unos comentarios, perdón, Ok, Ah, por perfecto. acá dice Alejandro, la experiencia de Uber es mejor que cualquier evento. Dice Alejandro, Vanessa dice, puede ir a todas partes. Y Alejandro nos dice, Uber te hace estar más cerca de las personas que amas. claro, y eso que ustedes están diciendo son insights. Eso, porque en última son esas emociones que obviamente están plasmadas dentro de ese spot. Eso que dicen son insights. Ahora, como concepto creativo, lo vemos ahí plasmado al final. Go anywhere, Uber. Vamos a donde sea. Y lo podemos ver reflejado en el spot, en cada una de las escenas. Comienza el papá, están en casa y van al acuario. Después están en un lugar jugando. Después se van a un parque. Y por eso, ¿no? Uber, ve a donde sea. Y las personas que están ahí
pues literalmente, ¿no? Fueron a donde sea. Y está plasmado. ¿Ya me explico? O sea, el concepto creativo es lo que le va a dar relevancia a lo que yo voy a comunicar y en últimas es lo que creativo tiene que bajar. Ya depende de creativo qué es lo que haya ejecutado, ¿vale? Eso es muy importante, porque pudimos haber llegado a otras bajadas y se pudo haber mostrado de una forma muy diferente, ¿no? Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender esta parte de lo que está mostrando Uber, ¿no? En esta campaña. Ahora vamos a mostrar el siguiente spot, que es de Gansito Marinela. Bueno, aquí en México lo hace Marinela, no sé allá en Colombia, pero sé que existe Gansito, pero bueno, Y hace esa es Ramo. una de las... Ya ahí Ramo. vamos. Ujú. Ah, Ramos, sí, ¿verdad? Ramo Choco hace Ramos. el gancito, sí. Ujú. Ah, ok, va. ¡Ay, no! ¡Se van a cruzar! ¡Vengan! Si alguien lo necesita, siempre podemos ayudar a los demás. ¡Son gancitos! Gansito Marinela, recuérdame. ¡Ay, no! ¡Se van a cruzar! ¡Vengan! Si alguien lo necesita, siempre podemos ayudar a los demás. ¡Son gancitos! Gansito Marinela, recuérdame. Aquí les voy a explicar algo, ¿no? Gansito, su eslogan es recuérdame, ¿vale? No sé si tenga el mismo eslogan allá en Colombia, pero acá en México su eslogan es recuérdame. Así siempre vamos a entender ese recuérdame y lo vamos a ligar siempre con Gansito, ¿no? Aquí en México tenemos muy arraigado ese eslogan. Pero el concepto creativo aquí, ¿cuál es? ¿Qué les muestra la actitud de los chicos? En diversión, colaboración, con Gansito se Unión. comparte. Sí, esta campaña se llamó, nada más que no sé por qué había otro spot donde aparecía bien el concepto, pero esta campaña se llama Gansito se pasa de bueno. Y así se llama la campaña, se pasa de bueno. Da esta ambigüedad, ¿no? Ok, se pasa de bueno, estamos diciendo, que Gansito es muy rico, ¿no? Está buenísimo. Pero también estamos hablando de este atributo de generosidad, ¿no? Y lo vemos reflejado en las acciones que hacen los chicos, ¿no? Es que están atravesando los patitos, los gansitos, entonces ayudan a los gansitos a atravesar la calle, ¿no? Estamos viendo chicos buenos, ¿no? Que se están preocupando, ¿no? Entonces es ahí donde entra este atributo de gansito y es ahí donde se participe este concepto creativo, ¿no? Se pasa de bueno. Estamos hablando de que se está viendo reflejado personas, o en este caso chicos, que son buenos. ¿Sí? Por aquí Vanessa nos comenta en el chat que juntos se puede ayudar más fácil. Sí. Y ahí lo podríamos, eso que mencionar, lo podríamos ver desde un punto de vista de un insight, ¿no? ¿Cómo es que entonces, gracias a esta bajada, a este concepto, pues obviamente los insights están ahí y que en últimas ahorita, o ustedes como estudiantes de publicidad, les va a ser como ya más sencillo identificar, ¿no? Ok, ¿qué es lo que rondan en cuestión de emociones, de sentimientos, ¿no? Con estos mensajes, ¿vale? Eso es muy importante, ¿va? ¿Alguna otra pregunta? No, señor, vamos bien. Ok. Y aquí les voy a mostrar algo de mi egoteca. Perdón. ¿Por qué de mi egoteca? Ay, perdón. Ya, me ven, ¿verdad? ¿Por qué de mi egoteca? Aquí es una campaña con la cual yo trabajé y que me dejó muchísimos frutos
hace exactamente 11 años. Y ya soy yo muy viejito, ¿verdad? Pero es una de mis campañas favoritas y les dejo este spot y lo vamos comentando. Es de Pepsi, una marca que maneje, ¿vale? De ahí lo vamos a ver. Ya me cansé que no me acaricies ni con la mirada, de ser en la junta la tercera planta, de ponerme mi traje todo arrugado, de sentirme feliz porque salgo a las 4 y saber que en mi casa me espera mi gato. Detrás de mi ventana me paso la mañana viendo el tráfico de coches mientras como de mis toppers, aunque esto me provoque que yo quiera reventar. Detrás de mi ventana odio mi rutina. Ya, rompe con tu rutina. Empieza con tu refresco. Pa, 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 pa. Ya me cansé que no me acaricies ni con la mirada, de ser en la junta la tercera planta, de ponerme mi traje todo arrugado, de sentirme feliz porque salgo a las 4 y saber que en mi casa me espera mi gato. Detrás de mi ventana me paso la mañana viendo el tráfico de coches mientras como de mis toppers, aunque esto me provoque que yo quiera reventar. Detrás de mi ventana odio mi rutina. Ya, rompe con tu rutina. Empieza con tu refresco. Pa, 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 pa. Ok. ¿Cuál es el concepto creativo de esta campaña? Rompió Romper con la la rutina. ventana, la rutina. ¿Perdón? Termina con la rutina. Exacto, la rutina está Ujú. para romperse. Ese es el concepto creativo, ¿vale? Y fíjense que les voy a platicar bien de esta experiencia que tuve con Pepsi. Obviamente, Pepsi siempre te llega y te dice, quiero algo diferente. Y siempre te dice, quiero algo diferente. O sea, siempre quiere algo diferente de lo diferente de lo diferente, ¿no? Entonces siempre es así de, y ese es el brief, ¿no? Ah, ok. Entonces, pues obviamente lo vuelve como más complejo aún, ¿vale? Y yo me acuerdo que yo estaba a casi 2 semanas de presentar la campaña, sobre todo con el creativo, y no tenía nada. Y un día llega mi jefa y me dice que, pues obviamente ya teníamos que empezar a trabajar con esto. Y yo decía, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿No? ¿Qué es esto diferente? O sea, era como algo de que siempre llegaba a lo mismo, ¿no? Ahora sí que tuve un bloqueo creativo y no sabía ni cómo llegar a esto. Entonces empecé a decir, ok, yo tomaba en ese tiempo el metro de la ciudad. Deben saber que la Ciudad de México es muy grande, entonces yo me tardaba 3 horas a llegar a mi trabajo, ¿no? Entonces la línea del metro, pues sí, era como muy larga y todavía de ahí tenía que tomar otro transporte para que me subiera hasta donde estaba la agencia. Y resulta que pues yo en ese camino, pues yo veía, pues, a personas a la escuela aquí en México les llamamos godines. Ya sé que godines es un apellido, ¿no? Y viene de referencia a esa parte, esa bulla. Un godín es esta persona oficinista que siempre está con su trajecito, con su corbata, que trabaja en una oficina, ¿vale? Y a eso les llamamos godines, ¿no? Que tienen como esta parte de un horario establecido en su trabajo, etc., ¿no? Con ciertas características. Y a esas personas les llamamos godines. Entonces yo dije, pues voy a estudiar estos godines. ¿Por qué razón? Porque obviamente son personas como que bien cuadradas, ¿no? Y que siempre su rutina es la misma.
Entonces me acuerdo que obviamente hice entrevistas, salí, yo trabajaba en ese tiempo en un lugar que se llama Santa Fe, en la agencia BBDO, y pues ahí es un lugar muy godín, ¿no? Hay muchos edificios ahí, todo así, ¿vale? Entonces dije, a ver, pues aquí como que hay mucho godín, mucho de lo mismo. Entonces fue cuando empecé a ver qué podría ser funcional, ¿vale? Pepsi siempre se ha caracterizado por ser una marca muy disruptiva, ¿vale? Y muy jovial. Entonces dije, creo que es momento de empezarles a cambiar este hábito a estos godines, ¿no? De que si siempre van con su coquita, pues mejor verlos con su Pepsi, ¿no? Entonces me metí muchísimo a hacer estas entrevistas, pues obviamente en Santa Fe pues hay mucho godín, y en esa parte pues me resultó bien fácil. Entonces para la presentación hicimos un diario que le llamé el diario de Luisito Godínez. El diario de Luisito Godínez explicaba de su día a día, lo que ahora le llaman un buyer persona. Les expliqué al creativo, ¿no? Luisito Godínez es así. El lunes se despierta así a tal hora, se frustra por el tráfico, se va y se come, cuando llega al trabajo se come sus chilaquiles o su guajolocombo, que aquí en México le llamamos guajolocombo a lo que es la torta de tamal y su atole, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Y que entra junta a las 10 de la mañana y a las 1 o 2 de la tarde sale a comer, sale con sus compañeros, se van por un helado de Nutriza, una marca de helados acá en México, que es muy godín también. Bueno, total. Entonces, empecé a ver que siempre era como lo mismo, y pues así se armó el diario de Luisito Godín, y Creativo dijo, o sea, estos güeyes hacen como lo mismo siempre. Y yo, exactamente. Entonces, aquí es donde debe de entrar Pepsi para que ellos rompan la rutina. Y les dice, está chingón, ¿vale? Entonces, ya de ahí empiezan a ver, ¿no? Obviamente Creativo es el que hizo esta campaña que fue muy exitosa hace 11 años. Y obviamente se metieron con esta canción que cantaban los godines, que obviamente yo creo que allá en Colombia sí conocen a Yuri, ¿no? Esta canción obviamente es de La Maldita Primavera de Yuri, y pero pues hacemos como bulla a este asunto, ¿no? O sea, encajó perfectamente con toda esta esencia godín, y que pues obviamente llega Pepsi y le dice, a ver, hay que romper con la rutina, ¿no? Tu vida no puede ser tan aburrida. Y esa es parte de mi experiencia. Y Osvaldo, déjenme, les muchísimas comparto gracias. algo. Vamos a dar un espacio muy pequeño ya que estamos realmente limitados por el tiempo. Y sé Sí, que no Aquí pasa nada, Osvaldo. Al contrario, agradecerte. Sé que hay muchísimo por compartir. Tenemos por compartir, por enseñarnos. Y realmente te agradecemos que nos estés enseñando en este momento, nos estés comprendiendo todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento que tienes y que te ha llevado de alguna manera a tener ese fortalecimiento en tu vida profesional. Tenemos aquí nuestro espacio de preguntas. ¿Alguien quiere participar? Pueden levantar la mano. yo solamente les puedo decir algo rapidísimo a los chicos. Están en un momento clave para que puedan llegar a cambiar la publicidad. Ahora nos enfrentamos con herramientas de inteligencia artificial, pero no las vean como un obstáculo. Véanlas como una herramienta que tal vez les puede llegar a facilitar las cosas. Ojo, no significa que la inteligencia tenga que hacer todo por ti, pero por lo menos sí utilizarla desde un argumento de inspiración. Y no solamente eso, que con el mensaje que ustedes plasmen el día de mañana como futuros publicistas, que siempre sea acompañado desde un argumento meramente humano, porque creo que lo que les hace falta a las marcas y a la sociedad y a la humanidad es ese sentido, ¿sí? Ese sentido emocional, ese sentido humano. Y por eso es que les digo que el futuro de la publicidad está en sus manos, y para bien, ¿vale? Vale, muchísimas Muchísimas gracias. gracias por su atención. Por aquí está Jair con alguna pregunta. Jair, ¿puedes activar el micrófono? Sí, profe Osvaldo, primero que todo agradecerte pues por todo ese
conocimiento transmitido y compartido, que es muy valioso para nosotros en este proceso de formación. Muy interesante todo el tema de crear una campaña desde su génesis hasta su objetivo y poder lograr que el cliente salga con su gansito y con su ponimalta en la mano. Es muy interesante el tema. Me queda solamente tengo una curiosidad. En el último video presentado, digamos, el tema normativo para poder utilizar, en el caso de la canción de Yuri, es un tema normativo, un tema legal, o sea, uno requiere autorizaciones y permisos. Aquí en Colombia es bastante complejo porque si tú tomas una foto y atrás sale, no sé, un carro de una marca, ya la marca nos está demandando automáticamente por utilizar la marca. Entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización de ese tipo de contenido, ese tipo de material para eso. Hablo aquí por el tema de Colombia, ¿no? Yo sé que en México de pronto sea más flexible, también hay normatividades, pero es eso, porque muchas veces uno acá en Colombia se abstiene de utilizar ese tipo de contenidos y ese tipo de piezas publicitarias precisamente por eso, porque son muy complejos los permisos para poderlos utilizar. Pero está bien interesante. Entonces yo quisiera saber de pronto cómo lo manejaste con el tema de la canción de Yuri. Digamos que ya toda esa parte yo ya me deslindé porque esa ya fue idea del creativo. Y obviamente ya producción pues se encargó de checar como toda esta parte de los permisos, sobre todo el departamento de cuentas, ¿vale? Que obviamente tendríamos que pedir cierto permiso a la cantante y a los productores de esta canción para que pudiéramos llevar a cabo. Y que en cambio no fue como mucho dinero lo que se tuvo que dar porque únicamente lo que estábamos manejando era la entonación de la canción. No utilizamos por completo, digamos, la verdadera canción o la voz de Yuri, ¿no? Que eso hubiera salido como más caro, ¿vale? Aquí en México también está terrible esa situación, ¿vale? O sea, no estamos exentos en ese lado, pero obviamente sí, se tiene que hacer con todos los permisos. Ustedes, cuando hagan este tipo de requerimientos en cuestión de campaña, el creativo tiene que ver si en alguna parte se deben de pedir como ciertos permisos para que el día de mañana la marca no se vea afectada. Y cualquier cosita que se vea ahí como que, ay, es que no cobramos el alfiler, ya es un gasto de más, ¿no? Y que no contempló el cliente. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Sobre todo en esta parte de la producción, que es muy importante, que estaría interesante hablar también de producción publicitaria, ¿no? Osvaldo, muchas gracias. Espero ya resuelto tu duda. No, completamente claro, sí, me queda completamente claro. Gracias. Vale, Ok. muchísimas gracias, muchachos. Osvaldo, de verdad, muchísimas gracias por ese acompañamiento que nos has hecho en esta sesión de diálogos abiertos, ese espacio que hemos construido para los estudiantes del programa de publicidad y mercadeo de la CUN. Invitarlos a todos los participantes para que por favor diligencien el formulario de participación, lo encuentran aquí en el chat, muchachos. De verdad que esto es un proceso que nosotros estamos desarrollando en pro de poder fortalecer todo ese proceso de aprendizaje que ustedes están desarrollando, que vienen trabajando en construcción de convertirse en futuros profesionales. Entonces, la mejor forma de retribuir esos aplausos, ese agradecimiento y esa satisfacción que ustedes tienen como participantes es diligenciar el formulario. La profe Jenny por ahí nos hizo unos comentarios, dice que muchas gracias, que felicitaciones y excelente campaña la que se realizó de Pepsi. Miguel Ángel nos escribe muchas gracias, Ari nos dice muchas gracias, profe, muy grata la clase. Rafael, el copyright es internacional. Miguel Ángel, excelente charla. La profe Jenny, muchas gracias, muy interesante. Luz Alexandra, mil gracias. Y Alejandro Cárdenas, muy interesante la charla. Entonces, antes de finalizar, de verdad, agradecerles a todos por esa participación que han tenido de manera activa en este conversatorio. Ha sido, como lo he expresado, pues un espacio enriquecedor que nos ha permitido comprender cómo el planning puede potenciar la creatividad y cómo se convierte en acciones de impacto. A ti, Osvaldo, muchísimas gracias por compartir ese conocimiento y experiencia con nosotros. Realmente toda esa experiencia y esa visión que tienen nos ha permitido comprender mucho más la planificación como el motor y el proceso dentro de esto como constructor de grandes ideas. Y a todos los asistentes los invitamos de verdad, muchachos, a seguir explorando todos estos temas, a aplicar todo lo que hemos aprendido en sus propios proyectos
y esperamos realmente de mi parte, que soy quien está manejando y liderando este proceso, contar con su participación y con su presencia en próximas ediciones de este espacio de diálogos abiertos. Muchísimas gracias por su compañía, por su participación. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias al Kun por abrirme las puertas a distancia, pero de verdad de verdad que estoy muy agradecido por esta oportunidad. Me encanta compartir siempre parte de mi experiencia, sí, de mi trabajo, porque creo que esa es la base, ¿no? Siempre compartir y saber que le puedes aportar algo sobre todo a los chicos de universidad, ¿no? Algo en su preparación profesional. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Recuerden diligenciar el formulario y una feliz noche para todos. Feliz noche, gracias. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias.